Presidente Gustavo Petro, vicepresidente Francia Márquez, les deseo éxito. Hoy para millones de colombianos es un día feliz. Esta elección les llena de esperanza. Se sienten finalmente representados. Por ellos me alegro y por ellos de corazón espero que satisfagan sus anhelos. Para nosotros lo más importante es Colombia y sus ciudadanos. Desde la oposición también se construye o se destruye. No queremos ser una oposición como la que sufrimos, apostándole al fracaso del gobierno para hacerse viables. Queremos ser serios, propositivos, respetuosos con las personas, pero firmes y francos con los argumentos. Hemos construido y seguiremos aportando. El Centro Democrático se constituye como la oposición democrática. Somos muy pocos en el Congreso, pero sabemos que millones de colombianos esperan de nosotros capacidad y efectividad, y ese es nuestro compromiso. Seremos vigilantes para denunciar la corrupción, esa que con impostura de superioridad moral ustedes le endilgaron a sus adversarios, esa misma que comparten ustedes y sus aliados políticos. La corrupción no tiene partido ni ideología. No hemos sido complacientes con la corrupción y no lo seremos. Hoy también millones de colombianos nos sentimos con incertidumbre y miedo. Presidente Petro, usted hoy es el presidente de Colombia. Usted decidirá si sigue el camino de ignorar media Colombia, su capacidad de escuchar y conciliar, de entender y comprender, de incluir, determinará este nuevo rumbo. Tenemos reparos sobre muchos temas, por eso quiero hacer algunas reflexiones en torno a nuestra Colombia, el país de todos. Se ha prometido el cambio, y claro que Colombia requiere profundas transformaciones, pero también es cierto que el camino de nuestra dolida nación ha sido conducido en general de manera acertada. El gobierno entrante trae el impulso de una juventud impetuosa y deseosa de ver esos cambios, ansiosa de que se superen los males que atormentan a muchos colombianos, la pobreza, la inequidad, la falta de oportunidades, la violencia. En esos propósitos coincidimos, pero diferimos en cómo conseguirlos. Quienes han venido criticando todo lo que este país ha logrado, ahora toman las riendas para conducirnos. Las redes han dado la impresión de que basta una opinión para creer que se tienen soluciones, basta una protesta para sentir que se ha actuado, bastan las intenciones para lograr las cosas. El primer reto que enfrentará el electo gobierno es descubrir que es mucho más fácil criticar y prometer. Construir es lento y difícil. La idea del cambio feroz y ágil es seductora, pero la historia del mundo, y no solo la de Colombia, muestra que los cambios, los grandes cambios, se hacen con la delicadeza del ajuste sobre la que ya tenemos y hemos construido. En palabras del presidente López Pumarejo, la mejor revolución es el ajuste permanente de las pequeñas cosas. Un país solo avanza si es capaz de conocer lo que ha construido. Los gobiernos que optan por acabar lo que existía antes de su llegada terminan no solo incumpliendo sus promesas de mejoras, sino debiendo incluso aquello que despreciaron. Pensará alguno que me escucha que queremos defender el statu quo, y es todo lo contrario. No se gobierna un país sin memoria, sin reconocer sus esfuerzos colectivos previos, sin darle credibilidad a muchos que antes han tratado de hacer lo correcto, si no se confía en que la nación, en su democracia, ha tomado las decisiones posibles. No se gobierna bien un país cuando no se entiende que la adversidad política es solo sobre las ideas, no debe trascender a las personas ni a sus obras. El primer y más urgente esfuerzo de Colombia tiene que ser para superar la pobreza. No es aceptable que un país de ingreso medio pueda tener pobreza extrema. La preocupación por la pobreza nos une, nos duele. La sociedad debe estar cohesionada y nadie puede estar olvidado. Por eso son fundamentales los subsidios que impidan que algún colombiano pase hambre. Pero los subsidios que no están acompañados de políticas económicas son un engaño. La única forma real y estable de superar la pobreza
es el crecimiento económico y el compromiso del Estado de fomentar una economía fraterna, que no enfrente el trabajador con el empleador, sino que los entienda como un dúo capaz de generar la transformación social y el crecimiento para todos. Por eso pedimos que sean precavidos con la reforma tributaria. Esos subsidios deben apuntar a ser temporales, mientras logramos la inclusión en la economía de todos los ciudadanos y guardar estricto apego con las realidades fiscales de nuestro país. Excesivos impuestos alejan las empresas, pierde nuestro país dos veces, dejan de tributar lo que tributaban y dejan de generar empleo. Cuidar el sistema productivo debe ser una misión de todos los gobiernos que pretendan superar la pobreza. Entender el delicado equilibrio entre los impuestos y la productividad y reconocer el peso del sinnúmero de trámites que ahogan a los emprendedores y a los empresarios. Démosles oxígeno para que ellos, de las manos de sus trabajadores, nos lleven a la economía inclusiva que todos queremos. Se ha sentado en el discurso nacional la idea de que la inequidad en Colombia está ligada a la distribución de la tierra. El agro, en un buen año, puede significar el 7% del PIB. Es un renglón importante, pero lejos de ser el más significativo. Los problemas del agro están más relacionados con la falta de productividad. Los créditos son costosos y no llegan, la maquinaria agrícola es cara y escasa. Sacamos materias primas cuyo valor en los mercados es volátil y bajo. La transformación de los productos del campo debería ser nuestra meta. En contraste, imponer impuestos que obligan a vender un propietario al Estado, el cual le pagará, deduciendo lo que le deben impuestos, es una expropiación. No se trata de defender a quienes tienen tierra solamente, sino que se refiere a las condiciones de confianza necesarias para que la gente invierta y produzca. La Agencia de Tierras tiene ya identificadas 2 millones de hectáreas disponibles, de las cuales ha legalizado 700.000. En sus cálculos se estiman otros 2 millones de hectáreas, baldías, en manos de campesinos, suficientes para adjudicar sin amenazar la propiedad. El campo colombiano está lleno de oportunidades. En vez de transformarlo en una batalla entre propietarios y poseedores y campesinos sin tierra, se puede hacer una gran alianza que traiga más progreso en medio de la confianza que podemos construir. La verdadera trampa de la inequidad en Colombia es la educación. Tenemos una educación segregada. Quienes tienen recursos pueden tener la mejor educación posible y quienes no están sometidos a una educación estatal que enfrenta un promedio inferior en los exámenes y que tiende a agravarse con el paso del tiempo. Unos y otros niños se educan en patios diferentes, sin contacto entre ellos. La educación pública, por décadas en manos de sus compatriotas de izquierda, debe dar resultados. Las concesiones laborales parecen hoy primar sobre el derecho a la educación. Estoy convencido de que la educación debe ser pública en su acceso. La educación estatal debe competir con la privada, pagada por el Estado en los estratos más bajos, donde todos los niños puedan acceder a los mismos colegios. Nuestros jóvenes deben descollar en nuevas tecnologías para estar listos en la revolución de la automatización. La educación permite la movilidad social, convierte a los niños en ciudadanos del mundo para que los límites dependan enteramente de sí mismos. La educación da alas a quien tiene empeño, jalona a quien se esfuerza. Todos entendemos la necesidad de frenar el calentamiento global, los esfuerzos que debemos hacer. Sin embargo, detener el sector minero energético en nada contribuye a ese propósito. Si Colombia mañana no produce petróleo, simplemente importará derivados de otro país para mantener nuestra economía funcionando. Seguiremos utilizando vehículos, maquinaria. Nuestras emisiones serán exactamente las mismas. Acabar la explotación, y la explotación solamente acaba nuestra seguridad energética. Dependemos de que algún país nos venda o nos siga vendiendo porque es lo que seguiremos necesitando. Descarbonizar nuestra economía es un propósito excelente. Sin embargo, movernos a una economía más compleja no se consigue desarrollando otros sectores con tal éxito que hagan innecesarios e insignificantes el petróleo, no prohibiéndolo.
Perder también la soberanía del gas sería un error. Suspender la posibilidad de extraer nuestro gas no es ayudarle al medio ambiente. Volveremos a combustibles como la leña, que conlleva tala, o a gasolinas, que son más contaminantes y peligrosas para los ciudadanos. Se retrasará la transición energética para la cual el gas ha sido fundamental y es la única vía, esa transición, de frenar el calentamiento global. Debemos mirar la Amazonía y las selvas del Pacífico y concentrarnos en que con las comunidades que las habitan podamos resguardarlas, como se hizo con las familias guardabosques. Nuestro sistema de salud ha sido considerado por muchos estudios como uno de los mejores del mundo. Hacemos 330 millones de consultas al año. Tenemos una cobertura casi total. Sin importar si se tienen ingresos o no, las enfermedades costosas son atendidas para todos los ciudadanos. No se trata de un sistema privado, sino de un sistema donde la interacción de lo público y lo privado funciona bien. Las cosas que no marchan bien de nuestro sistema no pueden ser una justificación para ponerlo en riesgo con reformas radicales. El sistema, todo el sistema, incluyendo las EPS, debe ser comprendido, valorado y protegido. Llevamos varias décadas construyéndolo. Se trata de hacer ajustes, mejores cuentas, agilidad en los pagos, mejores salarios para los médicos, más especialistas, combatir la corrupción que roba, que burocratiza, que liquida robando. Para aumentar la salud preventiva no necesitamos desmontar el sistema. Podemos, por ejemplo, complementarlo con los recursos que hoy tienen a disposición las ARLs. Los sueños de un nuevo seguro social estatal son una pesadilla para quienes lo vivieron. Frente a los nuevos procesos de negociación que ha planteado este gobierno, ojalá este gobierno, presidente Petro, acabe con esa idea estigmatizante de que hay colombianos y de que ha habido gobiernos que no han querido la paz. Partamos de lo real. Todos los colombianos queremos la paz, excepto aquellos que con sus armas generan violencia. Todos queremos la paz, pero estamos en desacuerdo sobre cuál es el camino para conseguirlo. Negociar con los violentos no es una fórmula de este gobierno, todo lo contrario. Ha sido una receta tradicional de muchos gobiernos en Colombia y no funciona. Lo que hoy tenemos en Colombia es una costumbre. Los grandes criminales tienen posibilidad de negociación con los gobiernos que les garantizan impunidad y que si son de izquierda se les da representación política. El narcotráfico y las otras economías ilegales continúan. La delincuencia se reemplaza por otra que toma el control del negocio y que termina generando la misma violencia. Lo vivimos con las desmovilizaciones de los años 80, lo vivimos nuevamente en los acuerdos de La Habana. Solo las sanciones dan el mensaje de que el crimen no es un camino aceptable. La justicia, además, facilita el perdón. La impunidad y el premio a la criminalidad solo la fomentan. La ruta de la justicia podría conquistar la anhelada paz para Colombia. Frente al narcotráfico, el país no admite más indecisión ni paños de agua tibia. Hay dos caminos: el camino de la legalización y la regularización de la cocaína. Pero atención, este no depende solo de nosotros. No parece viable ni que los Estados Unidos ni la Unión Europea legalicen la cocaína, por lo menos en el corto plazo. Y mientras ese sea el caso, debemos combatirlo frontalmente. Vale la pena, eso sí, presentar ante los países consumidores cuentas claras sobre la sangre derramada y el costo financiero y exigirles que enfrenten el consumo en sus territorios. Finalmente, la diferencia más honda, la más sensible con el nuevo gobierno es nuestra comprensión de lo que ha vivido Colombia. Pretenden imponer una verdad sobre el llamado conflicto armado, donde según la Comisión de la Verdad, la violencia en Colombia tiene tres responsables: el paramilitarismo, la guerrilla y el Estado. En la Colombia que a mí me tocó vivir, con mis ojos pude ver cómo el narcotráfico, lleno de recursos, alentó violencias paramilitares, guerrilleras, delincuentes comunes. Con esos gigantescos recursos amenazaron nuestras instituciones. Y fue el valor y el amor por Colombia de las Fuerzas Armadas con lo que logramos disuadirlos de su propósito de conquistar el poder por la violencia.
La seguridad es un valor democrático sin el cual todos los demás derechos se desvanecen. La seguridad es un deber del Estado. El Estado está en la obligación de garantizarle la seguridad a cada colombiano. Sin ella, las violencias proliferan y se deslegitima el Estado. Los policías y soldados de nuestra Colombia han estado enmarcados por el respeto a la Constitución. Los crímenes atroces cometidos por algunos miembros de nuestras fuerzas merecen todo el reproche y señalamiento, además de la judicialización ejemplar de los responsables. Pretender que esos hechos aislados al proceder general de nuestras fuerzas manchen la victoria sobre la ilegalidad no es solo injusto con el sacrificio de las miles de vidas inmoladas de nuestras fuerzas, sino también con la verdad. No puedo entender tanta generosidad con la criminalidad, el narcotráfico, la corrupción, la delincuencia y esa de cuenta de cobro costosa e infundada con las Fuerzas Armadas. Las Fuerzas Armadas de Colombia son de todos y de cada uno de los ciudadanos. Son hombres y mujeres con padres e hijos que todos los días se esfuerzan por enfrentar la violencia torpe y ciega que pretende acabarlo todo. Esta no es la primera vez que usted gobierna, presidente Petro. Usted fue alcalde de Bogotá. Tampoco es la primera vez que gobierna la izquierda. Colombia ha tenido muchos gobernantes de izquierda. Esta es la primera vez que alguien perteneciente a una guerrilla de izquierda ocupa el poder como presidente. Esta debe ser la prueba irrefutable de que nuestras instituciones y nuestras Fuerzas Armadas han cumplido con todas sus imperfecciones en mantener a Colombia libre, pluralista y democrática. Presidente Petro, esta democracia, esa que usted desafió un día, nuestra democracia es la que hoy le permite ser presidente de Colombia. Su compromiso debe ser defenderla al lado de nuestras instituciones y nuestras fuerzas y seguir conservándola para que otros después puedan ser elegidos por la sola voluntad del pueblo. Este barco amplio y diverso, este barco donde vamos los de izquierda, los de derecha, los de centro, este barco en el que vamos todos ha surcado océanos de dificultades que no cesarán. El timón bajo su mano nos conduce, ojalá lo haga, reconociendo las victorias de la institucionalidad que usted hoy encarna, comprometido con la democracia que lo eligió, pero sobre todo, esperamos que su mirada esté puesta en el horizonte, donde a lo lejos el sol brilla, sin sombras, sin trampas, sin fanatismo. Mire cómo el sol brilla y alumbra el destino de todos los colombianos.